Muy buenas tardes, amigos de Dinámica Económica, una entrega más de su programa de economía y finanzas. Buenas tardes, Esteban Delgado. Saludos, Jairo Severino. Esta semana ha sido una semana interesante en materia económica, pero más en el ámbito internacional cercano que en el ámbito nacional. Y me refiero, cuando digo cercano, a la isla de Puerto Rico, donde hay una situación bastante difícil en términos económicos, y precisamente en este viernes, o ayer jueves, vimos una declaración de Alejandro García Padilla, que es el gobernador de la isla de Puerto Rico, donde hace referencia al hecho de que la deuda pública de la isla es prácticamente impagable y es una deuda que asciende a 72 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea, la isla de Puerto Rico es quizás una tercera o menos de una tercera parte que el territorio de la República Dominicana. Pero su Producto Interno Bruto es mucho más grande que el nuestro. Tiene un Producto Interno Bruto que ronda los 100 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana es de alrededor de 63 mil millones de dólares. El hecho de que su deuda pública sea de 72 mil millones de dólares implica que su deuda pública supera el 70% de su Producto Interno Bruto. Exactamente. En el caso de la República Dominicana, nuestra deuda pública asciende a más o menos 32 mil millones de dólares, que es alrededor del 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Nuestra deuda pública, externa e interna, sumada, es ya muy elevada, porque al llegar a un 50% del PIB ha motivado y ha generado incluso la manifestación de preocupación de representantes del Fondo Monetario Internacional y por supuesto de los actores económicos locales. Entonces imagínense ustedes Puerto Rico, que tiene una deuda pública que supera el 70% de su Producto Interno Bruto. Mira, el asunto de Puerto Rico es tan importante para nosotros porque muchos dominicanos se arriesgan para irse en yola a Puerto Rico a buscar obviamente mejores oportunidades. Dominicanos y haitianos. Dominicanos y haitianos. Sí. En el caso que nos corresponde, la yola ha sido históricamente un transporte ilegal para dominicanos y de otras nacionalidades para llegar a Puerto Rico. Porque cuando dividimos la cantidad de personas o de habitantes en Puerto Rico entre el Producto Interno Bruto, nos da que el ingreso per cápita obviamente es mayor. El producto de Puerto Rico es, pues si se quiere, 30% más o menos mayor que el nuestro, y eso indica que hay mayor producción. Pero ojo, el gobernador acaba de decir que no hay posibilidades reales en este momento de pagar la deuda con el nivel de crecimiento de Puerto Rico. O sea, hace 9 años que Puerto Rico está en crisis. Y no olvidemos que hace un par de años el gobierno cerró justamente por su incapacidad de manejar la parte financiera. Tenemos que tener mucho cuidado cuando también aquí hay personas versadas y que conocen el tema bastante bien, que advierten que la deuda no se paga con PIB, que eso es importante. La deuda se paga con dinero. Con dinero. Entonces debería evaluarse la capacidad de los ingresos y no precisamente el tamaño de la economía de cada una de las naciones. Pero se mide por PIB en cuanto a los aspectos de medición macroeconómica. Hay dos aspectos interesantes con relación a las declaraciones de Padilla. Una de ellas es, y voy a citarlo, dijo: lo que estamos diciendo es, y pido que atiendan la oración completa, que con el nivel de crecimiento económico actual, la deuda es impagable. Eso dijo el gobernador de Puerto Rico, pero también agregó que los acreedores tienen la responsabilidad de ayudar a Puerto Rico. Los acreedores son las personas a las que Puerto Rico le debe, quizás banco de inversión y otros inversionistas. Una pregunta, Delgado. Tienen la obligación de ayudar a Puerto Rico porque ellos le prestaron a Puerto Rico sabiendo que Puerto Rico estaba en crisis económica. O sea, usted sabe que ¿cómo calificas? Como quiera me prestó. ¿Cómo calificas tú la actitud del gobierno federal? Yo no sé, he observado eso, ciertamente. El presidente Obama, las autoridades monetarias de Estados Unidos, porque hay que recordar que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, se han mantenido en silencio. Exactamente. Esperando, parece, a ver qué va a ocurrir. Pero están dejando también como que los puertorriqueños se sientan más ahogados de lo debido, tal vez para que
aprecien un poco más el hecho de ser una dependencia del gobierno norteamericano, o tal vez para que se motiven un poco más a ser más productivos y menos, no voy a decir que derrochadores, pero por lo menos más conservadores o más austeros en cuanto a el nivel de gastos. Pero la verdad es que se trata de una situación complicada, una situación incómoda, porque fíjate que entonces aumentan los índices de delincuencia, Sí, así es. se reduce la oferta de empleos formales. Entonces, ¿qué ocurre cuando se reduce la oferta de empleos formales o se reducen las oportunidades en una isla como Puerto Rico? Como se trata de una nación o de un estado que es, bueno, que no es un estado, o es un estado, pero un estado libre asociado, aliado de Estados Unidos, las personas que pueden buscar una mejor calidad de vida tienden a emigrar, se van entonces para la gran nación, para Estados Unidos. Bueno, yo me voy para Estados Unidos. Pero ¿quiénes se van para Estados Unidos? Los que se van para Estados Unidos, señores, son la clase media, la clase semipudiente, que ante una situación de incomodidad en el país donde viven, pues deciden entonces emigrar a un país donde puedan tener más oportunidades y donde tienen, por supuesto, la ciudadanía garantizada. Entonces, eso contribuye con un debilitamiento aún mayor de esa economía, porque los entes que tienen capacidad de consumo son los que se están yendo a buscar una mejor vida en la gran nación, me refiero a Estados Unidos. Los entes que se quedan son los entes menos productivos, lo cual tiende a agravar la situación de esa isla. ¿Por dónde anda el ingreso per cápita en República Dominicana? Aproximadamente, ¿por dónde anda? En República Dominicana. Así, el ingreso per cápita. El ingreso per cápita, bueno, habría que dividir el Producto Interno Bruto entre la cantidad de habitantes. Tenemos un ingreso per cápita más o menos favorable, creo que de alrededor de $4,000 por persona. Poquito más, somos de renta media. De renta media. Y Puerto Rico anda por los $17,000. Poquito más. Sí, porque son menos personas. Son menos personas. Y tienen un producto mayor. Exactamente. Entonces hay que tomar en cuenta que, ojo, no podemos dormirnos y tenemos que ponerle atención porque Puerto Rico es nuestro vecino. Sí, y un importante cliente importante también. Cliente. El tercer país como destino de las exportaciones. Como destino individual. Puerto Rico es el tercero receptor de nuestras exportaciones. Estados Unidos primero, Haití y luego Puerto Rico. Pero tenemos que ir a una pausa. Retornamos en breve. Dinámica económica. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. Pero Severino, el Ministerio de Industria y Comercio anunció este viernes una reducción en el precio del gas natural licuado. El gas natural, sí. Pero eso es muy bueno, eso es peso, bueno. La reducción del peso. gas natural, el precio por metro cúbico, porque sabes que el gas natural se mide por metro cúbico, no por galón. Sin embargo, mantuvo frisados los precios de los demás combustibles, que son los combustibles derivados del petróleo, gasolina en sus diferentes variedades, el gasoil y el gas licuado de petróleo. Esto a pesar de que durante esta semana el petróleo ha venido registrando en el oeste, en el índice del oeste de Texas, que es el WTI, que es el mercado de referencia o el precio de referencia a la República Dominicana, que también es el precio de Nueva York o el mercado de Nueva York. Exactamente. El petróleo ha venido registrando una reducción considerable, incluso al día de hoy se cotiza al cierre de las cotizaciones un 55 dólares con 52 centavos el barril de 42 galones. Exactamente. Si un barril americano tiene 42 galones. Exactamente. 55 con 52, luego de haber iniciado la semana en alrededor de 59 dólares, casi 60, 50 dólares. Sí. Quiere decir que ha registrado una reducción considerable el barril del petróleo en el mercado internacional, y así también los derivados del petróleo, la gasolina y el gasoil en Estados Unidos también bajaron considerablemente de precio. Aún así, nosotros tenemos entonces la gasolina frisada, lo cual a veces genera cierta duda de parte de la población, que dicen que el Ministerio de Industria y Comercio no es del todo transparente en el cálculo para reducir, que si sube, sube. Pero eso si está baja, demostrado, no baja tanto. eso está demostrado. Me parece que ya eso está tan demostrado que las autoridades admiten que hay circunstancias en las que no deben bajarlo, porque cuando subió, no lo subieron como debieron hacerlo. Sí, que es lo que se conoce como un fondo de compensación. Sí. O un Buena fondo excusa, para ¿verdad? Equilibrar el precio de los combustibles. Buena excusa, como tú dices, la gente como quiera no se queja cuando el precio se mantiene congelado. Se queja cuando lo suben y dice, bueno, pero mira, si el petróleo está bajando y tú me subes o me aumentas el precio de los combustibles. ¿Qué tasa utilizó el Banco Central? Bueno, la tasa que utilizó el Banco Central durante esta semana para el cálculo, o que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio para el cálculo del ajuste de los precios del combustible, fue de 44,94. Fíjate que ya la tasa de cambio está en 45 por 1. Así es. O sea, Sí. pues cuando hablamos de 44,94, estamos hablando de que eso ya es un asunto de centavos cada vez más devaluados. En el caso de la República Dominicana, tú sabes que uno ya no lo ve, los cheles. No, los centavos. no. Se ve por partes. Eso es como un asunto que tú pudieras tenerlo de colección. Sí. Incluso la moneda de 10 centavos y la moneda de 5 centavos, las monedas de 25 centavos, las monedas de 50 centavos, que existen. Pero esas monedas no se ven. Existen en la práctica, no existen. Existen en la cantidad. Si tú pagas con una tarjeta de crédito y hace tanto con 10 centavos, te cobran eso. Porque fíjate que el dinero como mecanismo físico de intercambio comercial quizás llegue a un futuro en que no tengan necesidad de existir. Sí. Porque el dinero será representado por una cantidad y más nada. Posiblemente no haya necesidad de que usted ande con el dinero líquido o en los bolsillos, porque el dinero no tiene, si se quiere, y está demostrado que las personas cobran su salario, le pagan vía una tarjeta, y tú con esa misma tarjeta puedes ir al supermercado, comprar o pagar un préstamo de casa y no le has puesto la mano al dinero físico. Sí. O sea que pronto, eso no lo dudemos, y recuerdo ahí al experto José Rafael Abinader, sí, que tiene una propuesta importante. Tú lo has escuchado, ¿verdad? Sobre el dinero y el asunto del menudeo. Sí, él habla del dinero y de la moneda única que le llamaría global. Pero fíjate que hay un asunto interesante, y es que tú cuando analizas, por ejemplo, los supermercados Sí. utilizan mucho el especial de venderte un producto en $9.95. Sí. Qué sé yo, 19.90 o 95. Entonces tú tienes un margen de 5 centavos. Pero al final te hacen un redondeo con esos 5 centavos. Sin embargo, cuando el supermercado hace un reporte de sus ventas, ¿qué pasa ahí? a el fisco, no hace redondeo, sino que lo reporta como que vendió a 9.95. Muy bien. Como que vendió a 20.95. Entonces, de a 5 centavos, y a 5 centavos, y 5 centavos aquí, 5 centavos allá, que no son nada de manera individual, pero que cuando tú lo llevas a una gran escala, entonces se tornan en un monto interesante.
Por eso yo digo que... Digo, eso en este país, Delgado. El dominicano tiene en otro país la gente reclama. Sí, reclama. Pero eso también tiene que ver con el valor del dinero. Sí. Y un asunto también cultural en parte, porque los dominicanos pobres tendemos a redondear. Y digo pobres porque los ricos no redondean. Los ricos no redondean. O sea, sí, fíjate, una sí. vez recuerdo que Marino Zapete, nuestro amigo periodista, me hizo referencia, él estuvo trabajando como relacionista de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública cuando se estaba en el proceso de la capitalización de las empresas públicas, que Antonio Isaconde era que dirigía ese proceso. Sí. Entonces yo como periodista cubría esa área del CEA, Consejo Estatal de Azúcar, de CORDE, de la CDE en aquel momento, y yo le di mucho seguimiento desde el periódico El Siglo, desaparecido ya, a el proceso de capitalización. Pero recuerdo que una conversación con Daniel Zapete, como tenía acceso a todos los contratos y todo eso, me decía, mira Esteban, tú no sabes cómo que piensan los ricos. Los ricos no redondean. Los ricos ponen en ese contrato el más mínimo centavo, con especificación, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos. Porque cuando tú lo llevas a escala, eso entonces se convierte en mucho dinero. Entonces los dominicanos pobres tenemos la costumbre de redondear. Bueno, ¿cuál es el problema? No, ¿Pero y por qué? Porque culturalmente nos da vergüenza reclamar 5 centavos, 10 centavos. Yo no entiendo si es que tal vez nos da vergüenza o si es que simplemente no estamos acostumbrados a darle el valor real al dinero. Y ahí te pongo otro ejemplo. Recuerdo que en una ocasión conversando con un empresario muy reconocido del país, se le decía que bueno, que como que él tiene la fama de que es tacaño, el término tacaño. Entonces él decía, mira, yo no soy tacaño. Lo que pasa es que yo soy un hombre que tengo respeto por el dinero. Entonces, esa es una forma muy, de tú muy especial la tacañería. Entonces, y es así, o sea, tenemos que acostumbrarnos a eso, a respetar el dinero, Delgado, a darle el valor que amerita. Cuando tú y yo vamos al supermercado, gastamos 2 o 3 mil pesos en una compra, así que eso no es nada. Ahora, cuando un rico va, por el asunto de las escalas, como tú hablas, 5 centavos de una compra grande en cada producto es mucho dinero. Sí, imagínate entonces en otros volúmenes. Pero bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve. Dinámica económica. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva.
Gracias por continuar con Dinámica Económica. Y este día no podemos dejar pasar por alto un tema interesantísimo, y es que se celebra la cumbre de CARICOM. ¿Qué es eso? CARICOM es una comunidad de estados pequeños del Caribe que entre todos no alcanzan el PIB dominicano, por ejemplo. Si es para hacer una comparación, pero hacen mucha bulla. Eso sí. Tienen un poder de convocatoria increíble. 14 países. Sí. Es más grande. Más miembros activos. Nosotros no somos miembros activos, sino observadores. Sí. No nos han querido aceptar. Bueno, yo diría que gran cosa, ¿verdad? Bahamas es posiblemente el estado más grande que tiene CARICOM. Y Haití, que es el país con el que compartimos la isla. Bueno, pues Michel Martelly, presidente de Haití, el presidente músico de Haití, dijo hoy ante CARICOM que pide una solución pacífica. Esa palabra hay que subrayarla. Pacífica en conflicto migratorio con República Dominicana. La verdad que uno, cuando escucha la palabra pacífica, uno puede pensar muchísimas cosas. No sé a qué se refiere el presidente Martelly cuando habla de solución pacífica a esta crisis migratoria. Bueno, República Dominicana en principio lo que está es utilizando lo que cualquier país utilizaría o se haría cargo de aplicar una política migratoria ordenada. Quizás el error nuestro ha sido dejar acumular este problema durante muchos años y no haber puesto raya desde el principio para que ahora internacionalmente no quiera colocarse a Dominicana, a nuestro país, en la palestra o en el paredón, mejor dicho, para sacrificarnos internacionalmente hablando. Entonces, Martelly, que dice que él no quiere, no es que no quiera a sus gente o a sus habitantes en su país, sino que quiere que haya respeto en los derechos humanos. Bueno, pero nosotros como país nunca hemos protestado ante Estados Unidos cuando Estados Unidos repatria a dominicanos. Que hace uso de su derecho. Hace uso de su derecho. La regulación migratoria interna que rige en su país, siempre respetando los derechos humanos. Pero hay que tomar dos aspectos en cuenta. No se puede confundir la palabra, la regularización con la desnacionalización. Exactamente. Hay quejas de que hay ciudadanos dominicanos que se entiende que son dominicanos y que han sido desnacionalizados. Es un proceso o un conflicto bastante delicado, en el cual el presidente de la República está inmerso con todo el gobierno. Pero también hay que tomar en cuenta algo, ¿Qué? El presidente Danilo Medina no debe estar del todo incómodo con la situación que se está presentando actualmente. ¿Y por qué? Que en términos coyunturales, políticamente, el presidente sale fortalecido de esta situación. Ajá. Fíjate que ya no es tema de los medios, de los titulares de los periódicos, la forma como se modificó la Constitución para conseguir la reelección presidencial. Interesante eso. Ya no es tema de titular de los medios el contenido que pudiera tener el acuerdo del presidente Danilo Medina y el gobierno del PLD con el Partido Revolucionario Dominicano, y qué implicará eso en términos económicos, de repartición de cargos o de repartición tal vez de contratas o de cualquier otro tipo de negociación que se hace en repartición, así es. Y por el contrario, la popularidad de nuestro presidente ha aumentado de manera coyuntural, porque si tú sales a la calle y me preguntas a mí, ¿qué usted opina sobre la posición del gobierno del presidente Danilo Medina en la actualidad con relación al proceso de regularización? Yo digo, no, yo respaldo a mi presidente. O sea, ya tú no sales como una persona que simpatiza o no con el gobierno, sino que tú sales como una persona que estás del lado de la posición de tu gobierno, de tu país. Porque es la posición de tu país. Porque es una posición nacionalista. Claro. Y fíjate que los países generalmente cuando están en situación, los gobernantes cuando están en situación difícil, tienden a establecer algún tipo de estrategia que se traduzca en un aumento de su popularidad. Verbigracia. El presidente George W. Bush, cuando tenía la mayor crisis económica de Estados Unidos, se inventa una guerra, un conflicto internacional, y de repente entonces ya Estados Unidos gira, la población gira en torno al hecho de que, espérate, que tenemos un conflicto con Saddam Hussein, que hay que sacarlo, que si no hay que sacarlo, que si las bombas nucleares, que si es necesario hacer esto, hacer aquello. Entonces, coloca a Estados Unidos en una situación de conflicto con alguna nación del mundo
y hace que la población gire en torno a él. ¿Dónde estaba George Bush? O Cristina Fernández de Kirchner, sí. en Argentina, en una situación de crisis complicada, de repente saca el tema de las Islas Malvinas Sí. y el conflicto con Inglaterra. Exactamente. Entonces, no, espérate, que las Islas Malvinas son nuestras, que tenemos que defenderlas, que sé yo qué. Bueno, un asunto del huevo y la piedra, pero al mismo tiempo hace que la población argentina se enfoque en pensar en la defensa de su país y la defensa de su presidente, Sí. porque está asumiendo una posición de soberanía. Y es el caso actual. El caso de Danilo Medina, bajo la coyuntura política en que estaba este país, antes de que se venciera ese plazo de la regularización, era una posición donde la gente estaba criticando la actitud del gobierno de Danilo Medina por la forma en que se modificó la Constitución. Y por las veces que él dijo que y las la veces que reelección, dijo que no iba y que sí, que el finalmente tiburón fue. podrido, Sin embargo, que los ahora no. escrúpulos. Ahora, ¿de qué hablamos ahora? Ahora de lo que hablamos exacto. es de que, espérate, Sí, el problema tenemos que migratorio. defender a nuestro presidente que fue recientemente a Guatemala y pronunció un discurso extraordinariamente positivo para la defensa de la soberanía nacional Sí. y del derecho que nos compete para establecer una política migratoria interna, siempre respetando, por supuesto, los derechos humanos. No estamos diciendo que no sea una posición correcta. No estamos diciendo que no haya la necesidad de expresar nuestro apoyo a nuestro presidente. Lo que estamos diciendo es que coyunturalmente nuestro presidente, Danilo Medina, se ha beneficiado políticamente de la situación de discrepancias que vive actualmente con el resto del mundo por el tema migratorio, específicamente con el tratamiento que se le ha dado o que se le está dando a los ciudadanos haitianos. Por eso es que muchas personas creen, y tal vez con derecho, que durante el informe que dio la UNTAC sobre el proceso de repatriación de haitianos indocumentados en el país, que se dio una serie de situaciones difíciles ahí entre periodistas y el chileno, que es justamente chileno, porque le estaban incoando de forma muy específica, casi no parecían ni periodistas, la forma en que él presentó el informe prácticamente sin ningún tipo de prueba. Hay que pensar también que mediáticamente este gobierno ha tenido muy buena suerte. La estrategia de comunicación de este gobierno creo que le ha dado cátedras a todo el mundo en materia de manejo de medios, y ahora más con las redes sociales y la posibilidad que tienen los dominicanos de clase media, alta y de toda clase, pero de interactuar vía las redes sociales. Así que el encargado de comunicación del gobierno está ganándose una A. Sí, en el manejo, en materia de comunicación, hablando, así claro. Es. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este espacio y Ya. hay que recordar que el tema migratorio es un tema bastante apasionante. Sí. Si nos metemos en ese tema no termináramos entonces en esta noche de viernes, que ya es hora de ir. ¿Tú sabes de qué me enteré yo? Hacer otra De que cosa. Leonel Fernández canceló un torneo de golf que tenía en un campo de golf de Donald Trump, justamente por el desastre verbal de este señor en contra de los mexicanos, que es en contra de todos los latinos. Señores, buenas noches. Será hasta la próxima.